Muy buenos días, hermanos y amigos de la Iglesia Bautista Misionera de Vistalegre, iglesia ubicada en Vistalegre de Arraiján, República de Panamá. Mi nombre es Juan Tejada y vamos a dar inicio a nuestra programación del día de hoy con una breve lectura. Vamos a leer un solo versículo en el Salmos 91, el versículo 1. Dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bienvenidos sean ustedes en este día, hermanos y amigos. Ahora vamos a tener un devocional, un breve estudio de la palabra de Dios con nuestro hermano José Luis Salguero. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes. Bueno, bien, hermanos, Dios los bendiga. Bienvenido al tiempo devocional. Y estamos felices de poder estar en este mes celebrando en nuestro país el mes de la patria. Pero también les recuerdo que el énfasis de la iglesia sobre el tema que vamos a estar conversando en algunos devocionales y sermones va a ser acerca precisamente de la patria o de la ciudadanía. De manera que quiero que meditemos en un pasaje de la Escritura que se encuentra en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 2, versículo 9, porque es importante que encontremos allí tres características de la cual habla el apóstol de nuestra ciudadanía y que en este mes de la patria es importante que podamos considerar, y aunque son tres, todas tienen o guardan una idea general. Si ya está ahí, vamos a leer en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 lo siguiente. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La primera característica es que somos linaje, somos un linaje escogido. Y eso también podríamos definirlo como que somos una familia y como somos una raza, en el sentido de que somos descendencia de Dios. Pero también somos una nación santa, segunda característica. Y también podríamos definirlo como que somos un grupo de gente en distinción a Israel, o sea, no somos israelitas, no somos judíos, pero somos un grupo de gente separados, santos, un grupo aparte de entre todas las gentes de la tierra. Y por último, la última característica es que somos un pueblo adquirido. Esa palabra da el sentido de que alguien nos adquirió, de manera que somos de Dios, somos suyos, somos su posesión, y Él nos ganó por medio del sacrificio de Jesucristo. Y esto es también tiene un sentido de que somos nacidos de Él. Por lo tanto, si somos nacidos de Dios, no somos o no pertenecemos a este mundo. Todos los que hemos nacido de nuevo, y cuando me refiero a nacido de nuevo, es una persona que ha puesto su vida en las manos del Señor para confiar en Él, reconociendo que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue por cada uno de nosotros y que nosotros debimos haber sufrido ese castigo que Él sufrió para perdón de nuestros pecados. Mas por Él ahora tenemos perdón de pecado por medio de su sangre preciosa derramada en esa cruz. Y como nacidos de nuevo, estamos en este mundo, pero somos ciudadanos del cielo. Y estamos en este mundo porque en este mundo también vamos a ser perfeccionados por Dios en Cristo y escogidos para vivir en el poder de Dios, pero sobre todo y más importante, vivir para su gloria. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. De modo que no podemos ser menos de lo que Dios demanda como un pueblo que Él ha ganado para sí.
un pueblo que Él adquirió. No podemos ser menos. Estas tres características, mi querido hermano, significan que tenemos posiciones permanentes en las que hemos sido establecidos, pero por la gracia divina. Somos ciudadanos del cielo por la gracia de Dios, no porque nos los hayamos ganado, ni porque nosotros teníamos el derecho, no, somos por la gracia de Dios ciudadanos del cielo. Mira cómo dice Efesios 2:12, que yo quiero traer primeramente este pasaje porque habla de nuestra condición antes de Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste, qué desesperante, qué agonía para cada uno de nosotros saber de que estábamos en esa condición. Mas ahora, qué bueno que hemos podido poner nuestra vida en sus manos para confiar en Él. Pero esa era nuestra condición. Y cuando aquí habla de la ciudadanía de Israel, el apóstol se está refiriendo en términos terrenales, porque esa ciudadanía era específicamente reconocida por Dios como un pueblo escogido de todas las demás gentes que estaban en ese momento viviendo en la tierra. Israel era su pueblo escogido y ningún gentil podía llegar a esta posición a no ser que fuera un prosélito. Ese era el pensamiento judío. ¿Pero qué es un prosélito? Bueno, el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento lo define primariamente de uno que ha llegado o un extraño. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra para definir conversos al judaísmo. En pocas palabras, eran extranjeros que se convertían a la religión judía y por consiguiente gozaban de algunos beneficios de esa nación israelita o de los judíos. Así que nosotros, como gentiles, de acuerdo a los judíos, no teníamos ningún reconocimiento por parte de Dios, pero como los judíos se negaron a reconocer a Cristo como el Mesías, entonces nuestro gran Dios abre una puerta a los gentiles, a usted y a mí, para que por la fe en Jesucristo nosotros no solamente seamos hijos de Dios, sino ciudadanos del cielo. La ciudadanía del cristiano, mi querido hermano, déjeme decirle que es superior a cualquier ciudadanía, inclusive la de Israel. Vamos a buscar ver algunos pasajes que muestran esta verdad. Filipenses 3:20. El apóstol Pablo nos dice de esta manera: mas nuestra ciudadanía, recuerde, mi hermano, que como dijimos anteriormente, cuando hablamos de ciudadanía, eso implica de que estamos viviendo bajo los estándares, las reglas, las normas y mandamientos que Dios nos demanda. Dice el apóstol, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Nuestro estándar, nuestras reglas de conducta son de acuerdo a lo que la Escritura nos dice que debemos vivir como si estuviéramos ya en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está precedida de un evento extraordinario y es el regreso de nuestro Señor, nuestro gran Rey, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, para que vivamos juntamente con Él. La palabra de Dios también dice algo hermoso. Nuestros nombres están escritos en los cielos. Fíjense en Lucas 10:20, como el apóstol Lucas, o el evangelista Lucas también nos lo dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No te regocijes porque echas fuera demonios, no te regocijes porque esos demonios se te sujetan, no te regocijes porque haces señales y prodigios extraordinarios. No, regocíjate, ten más gozo, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Está escrito en los cielos. ¡Qué maravilloso! En los registros del cielo está tu nombre y está el mío, gracias a Jesucristo.
Yo quiero que veamos también en el capítulo 15, versículo 7, cómo también el apóstol Lucas le da más énfasis a este gozo de la ciudadanía celestial. Dice así, Lucas capítulo 15, versículo 7. Digo que así habrá gozo. ¿Así dice? Lea su Biblia. Lucas 15, 7. ¿Dice gozo solamente? No, dice, os digo que así habrá más gozo, mucho más gozo, en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Más gozo. Hebreos 12:22 también nos dice que nos hemos acercado al monte de Sión, hablando de que ahora tenemos acceso al cielo por medio de Jesucristo, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Recuerde que en el Antiguo Testamento el monte Sinaí era un monte al cual Israel no podía acercarse. Israel veía en ese monte al Dios distante y aterrador. Mas, sin embargo, el autor de Hebreo hace un hermoso contraste y nos dice que ahora podemos acercarnos. Antes, cuando no podíamos acercarnos, y antes cuando veían en los israelitas al Dios distante, al Dios aterrador, ahora nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, que ahora podemos confiadamente ser ciudadanos del cielo. ¡Qué glorioso! Recuerda, hermano, nuestra condición antes de Cristo, lo dijimos al principio, para que usted pueda saborear y poder darle gloria a Dios por este privilegio. Dice Efesios 2:12, voy a volver a leerlo, que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin embargo, el apóstol Pablo, un poco más abajo, en el versículo 19, hace un contraste maravilloso acerca de esta palabra, con esta hermosa verdad. Dice, así que ya no sois, Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nuestra ciudadanía, hermano mío, es una posición asegurada. Nuestros nombres están escritos en los cielos, grabados, y nadie los puede borrar, porque hemos sido ganados por medio de Cristo y un sacrificio que fue acepto delante de Dios. De manera que esa posición asegurada es para todos los que son salvos. Esa posición asegurada es una posición permanente para todos los que han creído. La Escritura también nos dice que aparte de ser peregrinos y extranjeros, también somos testigos y somos embajadores, representamos a alguien. Pero estas experiencias son experiencias pasajeras. Pero tiene que recordar que la experiencia de ser ciudadano del cielo es una experiencia eterna, permanente. De manera, hermano, que este gran gozo, saber de que cuando venga Cristo por segunda vez, vamos a estar reuniéndonos con nuestros seres queridos, vamos a estar todos juntos, nuestros hermanos, en la fe. Usted dirá, hermano, voy a tener que verlo por toda la eternidad. Bueno, hermano, tal vez nosotros en nuestras imperfecciones, pero en un proceso de transformación, ahora tal vez no somos agradables para mucha gente, pero déjeme decirle que ese gran día seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, transformados para estar viviendo todos juntos en la congregación de los santos delante de nuestro gran Dios, pero sobre todo, mi querido hermano, por toda la eternidad. Amigo, ¿ya usted sabe dónde va a pasar su eternidad? Hay dos eternidades, hay eternidad con Cristo y hay eternidad sin Cristo. Con Cristo usted tiene asegurada una eternidad, es restaurado usted para darle la gloria a Dios, pero sobre todo, hermano, va a ser por toda la eternidad al lado de la congregación, junto con la congregación de los santos, y damos gloria a Dios por eso. Padre, gracias, Señor, por esta preciosa palabra. Ayúdanos a valorar nuestra ciudadanía
y a darnos cuenta de que ya no somos de este mundo, que los valores, la cultura, todo lo torcido de este mundo ya no nos rige. Ahora debemos movernos y caminar de acuerdo a tus reglas, a tus mandamientos, a tu estándar de vida para nosotros. Gracias, Señor, porque tú lo harás posible y esperamos ese gran día cuando todos juntos estemos alabando y glorificando tu nombre, porque somos ciudadanos del cielo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Hermanos, vamos a nombrar en este momento a todas las personas que han cumplido años durante esta semana que acaba de terminar y en el día de hoy. Vamos a nombrar a cada uno de ellos. El día 9 de noviembre, Ariadna Domínguez. El día 10 de noviembre, Paola Batista. El 12 de noviembre, Xavier Morales, el nieto del hermano Johnny. Y Laura González, la nieta de la hermana Alicia. El día 14, Nicole Ruiz, la hija de la hermana Antonia. Y Anayansi Calderón, nuestra enfermera de la iglesia. El día 15, la hermana Juana Rangel. Y el día 15 también, hoy, Isela, la hermana Isela de Serrano. Cantémosle a todos estos hermanos el cumpleaños desde nuestras casas. Ahora, hermanos, vamos a tener un tiempo de alabanza. Vamos a alabar a nuestro Dios con el canto de 2 himnos dirigidos por el grupo de canto y alabanza de nuestra iglesia. Cantemos para el Señor. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Nuestro Dios poderoso, digno eres tú, tú eres santo, santo, nuestro Dios poderoso, digno eres tú.
Te adoramos, Señor. 2 o 3 congregados en tu nombre y tú estás ahí en medio de ellos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le canto y él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le canto y él me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón, le puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Abramos nuestras Biblias y de una manera muy reverente tengamos la lectura bíblica del día de hoy, la cual se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada, no saber entre vosotros otra cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, hermanos, vamos a tener la predicación de la palabra de Dios por nuestro hermano, el reverendo y pastor Félix Grajales. Lo dejamos en compañía del pastor Grajales. Que el Señor nos bendiga a través de la exposición de su palabra. Amados hermanos, Dios les siga bendiciendo esta hermosa mañana. Gocémonos en el Señor, reflexionando en esa palabra de vida para alimentar nuestra alma. Oremos. Amado Padre, te damos gracias en este momento por darnos el privilegio de escuchar tu palabra y de exponer tu palabra bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Alimentanos, Señor, que nuestra alma de ti tiene hambre y sed en medio de este desierto espiritual. Te rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, el apóstol Pablo venía haciendo una exposición de varios problemas que él había encontrado en la iglesia ubicada en Corinto. Y él le dice a esos hermanos que están en Corinto, en el capítulo, en 1 Corintios capítulo 1, él dice allí en el versículo 5, que ellos, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia,
Fíjense la profundidad de lo que está diciendo. Fuisteis enriquecidos en Él, o sea, en Cristo. Es que cuando uno recibe a Cristo, llega a ser heredero de Dios, porque es un hijo legítimo de Dios por haber recibido a Cristo en su corazón. Es un hijo legítimo, y como hijo legítimo tiene derecho a la herencia. Y esa riqueza es una riqueza en abundancia. Y esa riqueza es el Señor Jesucristo. El que tiene a Cristo lo tiene todo, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él, de manera que sus hijos son herederos de todo lo de Él. Pero también habla de la palabra de Dios. Dice que en el capítulo 2, versículo 1 dice que Pablo fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Él fue enviado a predicar la palabra de Dios. Tenía que anunciar la buena noticia de Dios a un mundo que estaba en crisis. Esa es la misión de todos nosotros, de llevar esa palabra a un mundo que se hunde en la miseria, en el dolor y en la angustia. Ahora, en ese ejercicio de llevar esas palabras del Señor, dice el apóstol Pablo en el versículo 3, capítulo 1, 3, dice: gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y en el capítulo 2, versículo 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y esa es la manera de llegar a un pueblo hambriento y sediento de la palabra de Dios. Ese medio de llegar a una persona hambrienta y sedienta del Señor. O sea, hay que ir en humildad, tratando a esas personas que están alejadas de Dios, en humildad, y saber que no vamos en nuestra fuerza, vamos en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ese poder no venía de Él, no venía de su valentía, no venía de su conocimiento. Ese poder venía de Dios, del Espíritu Santo que iba con Él. Ahora Pablo, terminando esa parte del mensaje, entonces él le hace entender a todos los creyentes de aquel entonces y de hoy también, que hay una diferencia entre la actitud del creyente y la actitud del mundo. Nosotros en la República de Panamá hablamos del juego vivo panameño. Cuando alguien quiere ser vivo, que se pasa por aquí, se pasa por allá, cuando va en la carretera y muchas otras cosas. Eso es lo que se llama sabiduría humana. Hay dos sabidurías: la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Entonces, aquí en el capítulo 2 encontramos esos dos mensajes. Muy importante entenderlo nosotros. Ahí, en el capítulo 1, versículo 17, dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Está hablando de la sabiduría humana, de esa labia que tienen ciertas personas para hablar y hablar y convencer a un público. En el capítulo 2, versículo 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu
y de poder. Del Espíritu de Dios. Dios está demostrando al pueblo, le está hablando a la persona, pero no es el apóstol, no es el maestro dominical, no es el pastor, es el Espíritu Santo. Ahora, en el capítulo 2, versículo 4, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Y mira lo que dice el versículo 5: para que vuestra fe, su fe, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces está hablando del poder con palabras, pero con palabras de Dios. Por eso el versículo 5 insiste: no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. También habla palabra del hombre. Ya lo leímos ahorita en el versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Habla ahí con palabras persuasivas del hombre, de humana sabiduría. En el versículo 3 del mismo capítulo 2 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, vemos como vamos poco a poco viendo la diferencia que hay entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Él está diciendo que él está hablando con palabras del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora en el capítulo 2, versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Es lo que dice ahí en el versículo 12. El Espíritu de Dios es el que nos da esa sabiduría de Dios para hacer las cosas que son agradables para Dios. Ahora en el capítulo 1, versículo 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Realmente el hombre tiene mucha sabiduría, pero debido a su desviación de Dios, entonces Dios ha enloquecido esa sabiduría. En el capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ustedes están viendo allí esa necesidad de los hombres de querer poner a un lado la sabiduría de Dios para que prevalezca su propia sabiduría. En el capítulo 1, versículo 20, nuevamente está hablando del filósofo, donde dice: ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Ese hombre que niega la presencia de Dios, ese hombre que niega que la creación que existe es obra de Dios. ¿Dónde está ese disputador? Es una sabiduría humana que echa por tierra cualquier sabiduría que no es sabiduría. En el capítulo 1, versículo 31, dice: para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Y en el capítulo 2, versículo 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y de poder. Ustedes están viendo que estamos leyendo varias veces los mismos versículos porque ellos están repitiendo porque es el deseo de Dios como buen maestro de repetir, porque dice que en la repetición está el aprendizaje. Y más se repite algo, más se aprende, más se graba en la mente y en el corazón. En el capítulo 1, versículo 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que, repito, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Está hablando aquí entonces de esa sabiduría que necesita el hombre para poder conocer a Dios, porque con la sabiduría de Dios el hombre no la agarra, no entiende, porque dice el capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. A veces invertimos horas y horas y horas y horas hablando con una persona, con diferentes personas, y luego dicen, sí, bueno, vamos a hacer esta conversación otro día porque realmente tengo trabajo que realizar y cosas por ahí que hacer. Y realmente no es eso. Es que él no está entendiendo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es clara. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Así que, amados hermanos, el versículo 21 entonces habla de la ignorancia del hombre de conocer a Dios. Y en el capítulo 2, versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Es el Espíritu que nos guía a nosotros, el que nos abre la mente, el que nos abre el corazón, para que podamos entender las cosas que Dios nos quiere enseñar. Así que el mensaje de Dios es el misterio, es lo que estaba oculto antes, pero ahora está revelado. Es el misterio oculto de Dios para dar salvación al mundo. El mundo tiene su sabiduría también, y muchos hombres siguen sus enseñanzas. Quizás muchos de los que estén escuchando esta palabra que estamos explicando estén siguiendo la sabiduría de hombres. Es interesante que el mundo ofrece al hombre su salvación, pero no le puede ofrecer su solución o la solución al problema del hombre. Ahora hay muchas necesidades, pero la mayor de las necesidades es la necesidad espiritual, el hambre espiritual, la sed espiritual, que solamente el Señor Jesucristo puede saciar. Pero el hombre natural no comprende eso y empieza a buscar otras soluciones. Aparte de eso, siguiendo el mismo tema, el apóstol nos habla de dos espíritus en el mundo. Dos espíritus en el mundo. Él habla en el capítulo 2, versículo 9 al 13, dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dos espíritus en el mundo. El espíritu de este mundo, versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El cristiano no ha recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es el espíritu controlado por Satanás, que opera en los hombres que están sin Cristo en su corazón. Y este es el espíritu que teníamos antes de conocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y ese espíritu es espíritu de muerte. Y ese espíritu usa los deseos carnales de alcanzar su meta en los hombres, como podemos ver en Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, el versículo 1 a 4, dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Entonces, el espíritu, ese espíritu del mundo, ese espíritu de muerte, y usa los deseos carnales para alcanzar su meta de matar y mantener muerto a las personas. Este espíritu usa la voluntad del hombre. Repito, este espíritu del mundo usa la voluntad del hombre. Usa sus pensamientos y usa sus emociones para traer la destrucción total. Por eso muchas personas están entregándose a los vicios de toda clase, porque están controlados por el espíritu del mundo, pero ellos no se dan cuenta de eso. Sin embargo, tenemos también el Espíritu de Dios. Y nuevamente en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 12, dice: y nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu de Dios obrando en el hombre, que le trae a la convicción y a la salvación. Por eso en Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, versículo 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Y cuál es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Entonces el Señor está diciendo eso, que ya Satanás ha sido juzgado. Nuevamente, el Señor Jesús nos está diciendo, pero yo os digo, cuando el Señor dice de esa manera, está hablando Dios. Dios no es hombre para mentir. Dios siempre dice la verdad. Y yo les digo la verdad, dice el Señor Jesús. Así que el Espíritu es nuestro Maestro. Llegamos nuevamente a 1 Corintios capítulo 2 y vemos en el versículo 9 y 10. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Él sabe lo que hay en su mente. Él sabe qué hay en mi mente. Él sabe cómo nos sentimos. Él sabe qué estamos pensando, qué sentimos. Él sabe todo de nosotros porque Él nos lee como un libro abierto. Hace poco tiempo, ahora con las cámaras que tenemos siempre a mano, sacamos fotos por todos lados. Y salimos como somos. Pero cuando vamos al doctor por algún motivo y manda que nos hagan una radiografía, entonces esa foto no me gusta, porque no me saca nada de lo hermoso que soy, sino me saca todo lo feo que hay por dentro de mí. Y Dios, como el rayo X, no mira la apariencia, mira lo que está en el corazón de nosotros. ¿Qué hay en su corazón en este momento? ¿Qué sentimientos alberga usted en su corazón hacia su prójimo? ¿Cómo está su vida espiritual en este momento, en medio de las circunstancias en que nos encontramos? Pudiese ser que hay alegría, pudiese ser que hay temor, hay tristeza, hay angustia, o puede ser que hay un horizonte muy abierto para su vida, entonces se siente feliz. Pero usted lo sabe, pero Dios lo sabe mejor que usted. Porque el Espíritu Santo es todo lo escudriña. Y eso es lo que está la palabra del Señor
diciendo aquí. El Señor no quiere que los hijos vivan en ignorancia. Él no quiere que vivamos en la oscuridad. Por eso nos llama hijos de luz. Hijos de luz. Por eso ustedes leen ahí, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y en el versículo 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Él mira por dentro de nosotros. Él mira lo que hay adentro de nosotros. Leamos nuevamente el versículo 13. 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, mire esto, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Amados hermanos, muchas veces andamos según la sabiduría humana. Nos parece que somos más inteligentes que Dios. Se habla de un ateo que siempre estaba criticando, aunque no creía, pero criticaba a Dios. Por todo lo criticaba. Se sentó bajo un árbol de higo, unas frutitas chiquititas, y al frente de él había un grande sembradío de sandía, y eran muy grandes. Y él, criticando, dice, pero es que le pasa a ese Dios que ustedes hablan. Miren este árbol tan grande y les pone una frutita tan chiquita. Y en cambio esos productos grandes como la sandía le pone un bejuco. Y estando en ese coloquio de criticando a Dios, le cayó un higo maduro en la cabeza, un árbol grande. Se quedó pensando y al final dice, tiene razón de haberlo hecho como lo hizo. Muchas veces criticamos a Dios. Lo criticamos con la sabiduría del mundo, con el espíritu del mundo. Pero sabemos que Dios todo lo ha hecho bien. Por eso dice que el hombre, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El mundo no comprende la Biblia. No comprende las cosas espirituales, porque su espíritu es espíritu del mundo. Pero el creyente tiene el Espíritu de Dios y él puede comprender las cosas que son de Dios. El cristiano puede comprender qué es perdonar. El cristiano puede comprender qué es la paciencia. El cristiano puede comprender qué es la humildad. No por la sabiduría del mundo, sino porque él tiene la sabiduría de Dios. Y ahora, para concluir, vemos que también el apóstol Pablo habla de dos tipos de hombres. En el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han discernido espiritualmente. De entre todos los hombres, de
todas las naciones, idiomas, culturas, razas, clases sociales, hay solo dos clases de hombres. El hombre natural, o sea, el hombre inconverso, y el hombre espiritual, o sea, el hombre que es salvo por el Señor Jesucristo. El hombre natural, el hombre sin Cristo, pertenece al mundo y no entiende cosas espirituales porque él está dirigido por la sabiduría del mundo. Cristo es locura para él. Para él eso no tiene sentido. Él confía en su capacidad física, en sus capacidades intelectuales para resolver todos sus problemas. En verdad, en cuanto más cree que resuelve los problemas, más se hunde en los problemas. Mientras que el hombre espiritual, dice el versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre espiritual es el hombre controlado por el Espíritu Santo. Es el hombre salvo. El salvo discierne cosas espirituales, no por su propia capacidad, sino por el Espíritu que mora en él. Y este hombre puede evaluar todas estas cosas bajo Dios por la sabiduría que tiene. Él tiene el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, hemos hablado de dos mensajes de sabiduría: la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, el espíritu del mundo y el espíritu de Dios, y también dos clases de hombres, el hombre natural y el hombre espiritual. Y la pregunta al final de este mensaje es: ¿qué tipo de hombre es usted? ¿O es salvo o es inconverso? ¿Quién lo está dirigiendo a usted? ¿El espíritu del mundo o el espíritu de Dios? ¿La sabiduría del mundo o la sabiduría de Dios? Y Cristo quiere que usted sea un hombre, una mujer sabio, pero no desde el punto de vista del mundo, sino sabio, porque Dios le ha dado la sabiduría. Tenemos la mente de Cristo. Este es el momento que usted tiene para arrepentirse de sus pecados y pedirle al Señor: Señor, yo no quiero ser más un inconverso, quiero ser un convertido, un hijo tuyo. Yo quiero ir al cielo para siempre, para gozar de tu presencia. Abra su corazón al Señor. Dios le bendiga. Vamos a orar. Amado Padre, toma la vida de cada uno de nosotros. Toma la rienda de nuestra vida. Guíanos por el camino de la obediencia, por el camino de la sabiduría, por el camino agradable para ti. A estas personas, Señor, bendíceles. A todas las personas que están que se puede decir el hombre natural, háblale para amado, que se conviertan y salgan de la muerte a la vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a despedirnos en este culto con una palabra de oración. Señor, te damos gracias por este día, por todo lo que hemos tratado hoy. Gracias, Señor, por tu palabra predicada. Gracias por los himnos. Gracias por los hermanos que han estado pendientes de este culto. Gracias por tu provisión, oh Dios.
Gracias por todo lo que nos das. Padre, te pido que nos bendigas en esta semana que inicia en el día de hoy, que sea con cada uno de nosotros y que tu paz repose sobre cada uno. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.